Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 1 Corintios capítulo 6. En este capítulo, el apóstol Pablo continúa abordando la gran brecha que existe entre quiénes son estas personas en Cristo y cómo se están comportando en la práctica. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 8. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, a ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿no son ustedes competentes para juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera un sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano litiga contra el hermano, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre sí. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes mismos hacen agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Obviamente entonces, se le ha informado a Pablo, ya sea por la gente de Cloé o por los 3 visitantes que mencionamos anteriormente, que hay una variedad de demandas y pleitos legales entre diferentes miembros de la iglesia en Corinto, y esto deja absolutamente atónito al apóstol Pablo. ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera? Dice Pablo, considerando todo lo que les ha dicho acerca de su identidad y de su futuro como pueblo de Dios en Cristo. Este es uno de esos pasajes, por cierto, al que los teólogos suelen señalar, para recordarnos que la ética cristiana siempre debe ser informada por la escatología cristiana. Ahora bien, ya sé que esas son palabras grandes. Ética significa cómo nos comportamos. Escatología significa lo que creemos acerca del futuro. Así que estos teólogos están diciendo que lo que creemos acerca del futuro debería influir en cómo nos comportamos, aquí y ahora. Puedes ver ese énfasis en el versículo 2. El apóstol Pablo dice, ¿no saben que los santos juzgarán al mundo? ¿Han olvidado lo que viene? Pregunta Pablo. Hermanos y hermanas, ustedes se sentarán con Jesús y juzgarán al mundo. Ahora bien, para ser claros, la Biblia también dice que los cristianos mismos serán juzgados por Jesús. Pablo dice eso, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, vamos a ser juzgados de acuerdo con lo que hemos hecho en nuestros cuerpos. Ten eso en mente. Pero luego recuerda también lo que Jesús dijo a los discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 28. De cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. También vemos algo parecido en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, versículos 21 al 22, dice, «Yo veía cómo este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía.
hasta que vino el anciano de días, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino. Así que en este pasaje, el profeta Daniel ve un día en que el anciano de días vendrá, entregará el juicio a los santos, y les dará un reino como su herencia eterna. Pues bien, ese es exactamente el entendimiento escatológico que informa los imperativos éticos que Pablo está entregando en este capítulo. Él está diciendo, vamos a juzgar al mundo. Está diciendo, vamos a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de juzgar estos pequeños y ridículos conflictos que de vez en cuando surgen dentro de nuestra propia comunidad. Y más que eso, deberíamos estar dispuestos a dejar pasar la mayoría de estas cosas, considerando la gloriosa herencia que tenemos delante de nosotros. Esa es la idea. Me encanta cómo Mateo Henry resume este principio. Él dice, hablando de los cristianos, que ellos mismos ciertamente serán juzgados, pero que primero pueden ser absueltos y luego elevados al tribunal para aprobar y aplaudir el justo juicio de Cristo, tanto sobre los hombres como sobre los ángeles. Eso está maravillosamente bien dicho. Así que personas que un día servirán como gobernantes y jueces sobre todas las cosas, y personas que un día heredarán todas las riquezas de Dios en Cristo, probablemente no deberían estar peleando como perros rabiosos en las calles delante de todos los vecinos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Crezcan, muchachos y muchachas, y comiencen a comportarse como quienes realmente son. Versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces surge la pregunta, ¿esto es un problema de rebelión o un problema de ignorancia? ¿Qué está pasando aquí? Pablo dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Curiosamente parece estar citando, o al menos aludiendo, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Ya nos ha impresionado en esta carta la frecuencia con la que el apóstol Pablo apela directamente a la Torá para poner en orden las cosas dentro de esta congregación del Nuevo Testamento. Aquí parece hacerlo nuevamente. Está aludiendo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, donde Moisés dice al pueblo, «Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh su Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla como heredad». He citado esto desde una traducción de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia de la Iglesia primitiva. Pablo utiliza exactamente la misma palabra griega aquí en el versículo 9 de Primera de Corintios 6 que Moisés utilizó en Deuteronomio 6, versículo 1. En ambos casos, la palabra se traduce como heredar. Moisés la utiliza en Deuteronomio para identificar el tipo de personas que pueden vivir con Dios en su reino para siempre. Y Pablo está haciendo exactamente lo mismo aquí en Primera de Corintios 6. Por eso no nos sorprende ver a Pablo dando un resumen de 10 reglas del comportamiento del reino, tal como Moisés hizo en el Antiguo Testamento. Ambos están diciendo lo mismo. Las personas que aman a Dios y se someten a sus reglas y ordenanzas vivirán con Dios en su reino como sus hijos amados para siempre. Y quienes no lo hagan serán excluidos. Ese es el mensaje constante de la Biblia, de principio a fin, Antiguo Testamento y Nuevo. La gracia de Dios nos es dada en el Nuevo Testamento para quebrar el poder del pecado y ayudarnos a vivir como Jesús. Nos salva del castigo del pecado y progresivamente nos salva del poder del pecado para que podamos vivir como Jesús en obediencia creciente.
Ese es el Evangelio en toda su gloriosa plenitud. La gracia de Dios no se nos da para confirmarnos en nuestro pecado y en nuestra rebelión. No importa lo que hayas escuchado de cualquier supuesto maestro cristiano. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las palabras "no se engañen" implican que alguien les estaba diciendo que esto no era verdad. Algún líder, algún maestro, les estaba diciendo que Dios los aceptaría en su reino sin importar cómo decidieran comportarse. Pero eso no es del todo correcto, dice Pablo. Dios ciertamente te aceptará como hijo sin importar tu pasado, sin importar de dónde vengas, sin importar lo que hayas hecho. Después de todo, dice Pablo, esto eran algunos de ustedes. Pero entonces Él te da gracia, te da su Espíritu, y por medio de su Espíritu te ayuda a cambiar, de un grado de gloria a otro, a la misma imagen de Jesucristo. Este es el trabajo del Espíritu en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es el Evangelio, amigos, desde el principio hasta el final. Así que no se engañen. Si no estás dispuesto a abandonar tu pecado, si no estás dispuesto a estar de acuerdo con la palabra de Dios y con el mandamiento de Dios respecto a tu conducta sexual y de cualquier otra clase, serás excluido. Excluido final y eternamente. Tendrías que tirar toda tu Biblia, amigo mío, Antiguo Testamento y Nuevo, para evitar esa realidad tan solemne. Y porque este pasaje quizás sea uno de los más discutidos y despreciados de todo el Nuevo Testamento, valdrá la pena que repasemos esta lista con cierto detalle. Utilizaré aquí la nueva versión King James para esta sección que acabo de citar, solamente porque la ESV accidentalmente oscurece la conexión con el Antiguo Testamento, al presentar una lista que parece tener 9 pecados representativos, en lugar de los 10 que Pablo realmente da en el griego original. Lo que hace la ESV es combinar 2 pecados separados en uno. Toman ambas partes del acto homosexual, que aparecen separadas en el griego, y simplemente las traducen como hombres que practican la homosexualidad. Pero en el griego, y también en la NKJV, hay 10 pecados distintos en la lista. Y no creo que eso sea accidental. La primera palabra traducida como fornicarios es la palabra griega pornos, que literalmente significa el que persigue prostitutas. Así que si persistes en tener relaciones sexuales con prostitutas, dice Pablo, serás excluido del reino de Dios. La segunda palabra es idólatras. La tercera palabra es moichos, que se refiere a los adúlteros, personas que tienen relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona. La cuarta palabra es malacos, que significa afeminado, y se refiere al compañero pasivo en el acto homosexual, traducida como sodomita, y se refiere al compañero activo en el acto homosexual. Estos son los 2 pecados que la ESV combina en una sola expresión. La sexta palabra es ladrones. La séptima palabra es avaros, lo que nos recuerda el 10º mandamiento. Esto significa desear cosas o personas que no te pertenecen. Puedes codiciar la esposa de tu vecino o el burro de tu vecino. Hoy diríamos que puedes codiciar el coche de tu vecino. Ambas cosas están señaladas aquí como pecado. Esto nos recuerda que el pecado no es solo cuestión de lo que hacemos, también tiene que ver con lo que deseamos. Escucha bien esto. Incluso los deseos que nunca llegamos a poner en práctica pueden describirse correctamente como pecado. Los verdaderos hijos del reino no son simplemente personas que se controlan a sí mismas. No están simplemente reprimiendo sus impulsos lujuriosos o violentos. No. Han sido enseñados por el Espíritu Santo y ayudados a sentir y desear en armonía con la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh. Gracias a Dios. La octava palabra es borrachos.
no es pecado beber en la Biblia, pero sí es pecado embriagarse. No corresponde a los hijos del reino renunciar a su juicio moral y comportarse como tontos o como animales en la calle. La novena palabra es loidoros, que se refiere a personas que insultan, injurian y maldicen. Un hijo o una hija del rey no debería estar ladrando como un perro en la calle. La 10ª palabra es harpax, que significa extorsionador o explotador. Puede referirse a alguien que secuestra por dinero o a alguien que utiliza su poder para extorsionar a los pobres. En cualquier caso, es algo completamente fuera de lugar para los hijos e hijas del reino. Puede que hayas hecho esas cosas en el pasado, pero has sido salvado, has sido lavado, has sido apartado, llevas el nombre de Jesucristo y estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ha llegado el momento de vivir como quienes realmente son. En los versículos 12 y 13, parece que Pablo está comentando una serie de frases populares entre los cristianos de Corinto. Cita la frase y luego responde. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 al 14. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos para el vientre, y el vientre para los alimentos. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora bien, los estudiosos debaten acerca del origen de estas frases. Muchos dicen que eran lemas culturales populares. Otros piensan que podrían ser distorsiones de cosas que el mismo Pablo dijo cuando estuvo con ellos. Eso no es una idea absurda. Uno puede imaginar fácilmente a alguien escuchando a medias un sermón del apóstol Pablo, y luego resumiéndolo mal, camino a casa. Creo que lo que Pablo quiso decir es que como somos salvos por gracia, realmente ya no importa cómo nos comportemos. Todo nos es lícito en Cristo. Se puede llegar a esa conclusión equivocada. Y está claro que algunos llegaron allí. El apóstol Pedro dijo que algunos de sus propios oyentes hicieron exactamente eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le fue dada. Casi en todas sus cartas habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense de no ser arrastrados por el error de los malvados y caer de su firmeza. Así que Pablo está respondiendo aquí a esos lemas. Dice que el cuerpo importa. El cristianismo no trata solo del alma, también trata de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Ser humano significa ser alma y cuerpo unidos. La encarnación nos recuerda lo absolutamente esencial que es esta verdad. Eres un alma encarnada. Por lo tanto, importa muchísimo lo que haces con tu cuerpo, especialmente si estás unido a Cristo. Y Pablo enfatiza eso con fuerza en el versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son suyos?
porque han sido comprados por precio. Glorifiquen, pues, a Dios con su cuerpo. Precio. Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuevamente Pablo pregunta, ¿es ignorancia o es rebelión? ¿No saben esto? Aquí parece darles el beneficio de la duda. Tal vez no lo sabían. Tal vez simplemente no habían pensado en esto con suficiente profundidad. El comentarista Leon Morris es muy útil aquí. Él dice que los corintios no habían reflexionado sobre las implicaciones de su laxitud sexual. Cualquiera que se une a una prostituta por ese acto se hace uno con ella. El sexo casual es cualquier cosa menos casual. Es un acto de sacrilegio. Los templos, como nuestros cuerpos, no fueron hechos para ser profanados de esa manera. Tal vez eso era lo que estaba pasando. Tal vez simplemente no habían pensado en todo esto. Pero ahora ya lo saben, y ahora serán responsables por lo que saben. Y Pablo deja eso muy claro. Notemos también eso. Pablo fue muy claro. Nunca fue grosero, ni cruel, pero fue firme y fue directo. Muchos cristianos hoy se niegan a hacer cualquiera de las dos cosas. Dicen que están de acuerdo con quienes todavía creemos en la Biblia, pero critican a quienes seguimos enseñando estas cosas porque dicen que no es amoroso. Algo que he aprendido con los años es que no existe una manera correcta de decir algo que una persona está decidida a no escuchar. Si no quieres escuchar lo que la Biblia dice acerca de la moralidad en general y de la sexualidad humana en particular, nunca escucharás esas palabras en un tono que te resulte aceptable. Siempre te parecerán opresivas, siempre te parecerán condenatorias, y eso no se puede evitar. Y durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, habríamos dicho que tampoco debería evitarse. El padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, escribiendo en el siglo IV, dice que aquí Pablo busca avergonzar al fornicario, diciendo que si realmente pertenece a Cristo, debería saber que no debe entregarse a una conducta tan degradante. Habla en términos muy gráficos acerca de la prostituta para sacudir a sus oyentes y llenarlos de alarma. El apóstol Pablo tenía una perspectiva eterna. Prefería herir a alguien ahora y verlo salvado después, antes que consentirlo ahora y verlo condenado después. Nunca fue cruel, pero tampoco fue ambiguo. Dijo la verdad, confrontó su conducta, desafió su inmadurez, les recordó su dignidad esencial, y los llamó a vivir una fe completa, de toda la vida, en Jesucristo. Gracias a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.